habíamos visto en clase la división celular. Para ello debemos tener en cuenta estos términos que me aparecen en la pantalla. Decíamos que la célula también cumple un ciclo celular, es decir, un ciclo vital de una célula, el crecimiento y el desarrollo de la misma. Para esto contaba con fases. La célula debe completar varias tareas importantes: crecer, copiar su material genético, es decir, el ADN, que debe ser igual a la célula progenitora. Para ello contamos con dos fases: la interfase y la fase mitótica. A posterior vamos a dar inicio a conocer las dos fases de esta división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis y la meiosis son dos formas diferentes de división celular que ocurren en las células eucariotas, es decir, en aquellas células que poseen núcleo. Durante el ciclo celular, la célula eucariota experimenta una serie de cambios que conducen a la formación de nuevas células hijas. En la mitosis, una célula diploide, es decir, una célula con dos copias de cada cromosoma, va a dar origen a dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, misma cantidad de material genético que la célula progenitora. Sin embargo, en la meiosis, a partir de una célula diploide, se van a obtener 4 células hijas haploides con una sola copia de cromosomas, células que son genéticamente distintas a la célula progenitora. Es por esto que se dice que la mitosis es un proceso de división conservativo, ya que el material genético se mantiene de una generación celular a la siguiente, mientras que la meiosis es un proceso de división reductivo, ya que el material genético se reduce a la mitad de una generación celular a la siguiente. La función de la mitosis es asegurar el crecimiento y reemplazo celular. La importancia de esta multiplicación celular radica en mantener la reproducción y las poblaciones de seres unicelulares con la misma información genética, además de efectuar procesos de curación, crecimiento y renovación de tejidos y órganos en organismos pluricelulares. La meiosis, por el contrario, tiene una casi única finalidad y es la de producir gametos para la reproducción sexual. Teniendo en cuenta esto, encontramos que la mitosis ocurre en las células somáticas, es decir, en las células del cuerpo, pero además también ocurre en organismos unicelulares que tienen reproducción asexual. La meiosis, por su parte, ocurre en órganos sexuales, concretamente en las células sexuales o células germinales para poder formar gametos, es decir, que solo ocurre en especies que tienen reproducción sexual. En los animales, los gametos femeninos se denominan óvulos y los gametos masculinos espermatozoides. En las plantas, el gameto femenino se llama oósfera y el polen es el gametofito masculino, en el interior del cual se forman los gametos masculinos que fecundan a la oósfera. Las células sexuales no son diploides precisamente porque al unirse necesitan llevar a cabo una reproducción normal. Necesitan formar un único conjunto de información genética para formar un cigoto, en el caso de la especie humana, con 46 cromosomas, 23 del espermatozoide del padre y 23 del óvulo de la madre. Si un cigoto tuviese más o menos cromosomas por X o Y razón, eso representaría inconvenientes. Si las células sexuales no fuesen haploides, al unirlas tendríamos que el óvulo aportaría 46 cromosomas y el espermatozoide otros 46. Al final tendríamos un individuo con 92 cromosomas, algo casi incompatible con la vida, una anomalía en la fecundación. Claro, es posible que esto ocurra, es posible que la meiosis no se dé de una manera correcta. Por el contrario, si las células sexuales son haploides, al fusionarlas en la reproducción sexual tendríamos un individuo normal con 46 cromosomas, 23 del espermatozoide del padre y 23 del óvulo de la madre. En la mitosis, la célula diploide experimenta una sola división tanto del núcleo como del citoplasma para poder generar dos células hijas diploides, mientras que en la meiosis, la célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas tanto del núcleo como del citoplasma para poder generar 4 células hijas haploides. Estas divisiones son llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. Tanto en la mitosis como en las dos meiosis 1 y 2 vamos a encontrar que comprenden 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase.
La única diferencia en el nombre de estas fases es que en la meiosis 1 estas etapas van a ir acompañadas de un número 1 y en la meiosis 2 de un número 2.